capítulo 2. Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Job, en el capítulo número 2. Continuamos nuestro estudio bíblico bajo el eslogan: espera en Cristo, aunque todo esté en tu contra. La semana pasada el pastor Ricardo nos dio una enseñanza muy valiosa, muy conmovedora sobre cómo estamos de pies a cabeza llenos de integridad. ¿Sí fue así? De pies a cabeza, ¿cómo estamos? Llenos de pecado. Es decir, que la importancia nuestra es que somos grandes pecadores y nosotros creyendo que somos importantes, ¿cierto? Y presumiendo que somos algo o alguien en la vida, cuando la Biblia dice que de pies a cabeza estamos heridos por el pecado y que la única esperanza es Cristo y su gracia. Muchos de nosotros hemos estudiado la vida de Job y cuando vemos la introducción al libro de Job, decimos: Job es un espectacular creyente. ¿Cuánto quisiéramos tener creyentes como Job en la iglesia? Íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, a medida que estamos estudiando, nos damos cuenta que el único justo es, el único recto, el único temeroso de Dios y el único apartado del mal. Y entonces, ¿Job qué es? Job está como nosotros, ¿cierto? Presumiendo muchas cosas que no tiene y enfrentándose a Dios. El versículo que nos corresponde hoy es el 9 y el 10 del capítulo 2. Y es muy importante porque hoy aparece por primera vez en la historia la compañera o la esposa o la mujer de Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hoy vamos a hablar de la esposa de Job. ¿Les gusta el tema? Me encanta cuando toca hablar de la esposa, porque hay mucho para hablar, ¿cierto? Y hoy tenemos mucho para hablar. Entonces le dijo su mujer: 2 capítulos llevamos, una serie de calamidades, una serie de conversaciones, una serie de sufrimientos, y la esposa de Job no había aparecido en la escena. Se murieron los hijos, vinieron las calamidades, vinieron las aflicciones y la esposa no estaba en la escena. ¿Dónde estaba? Por ahí estaba en algún lugar. Y aparece en este momento. El pastor Ricardo nos enseñó que estaba la historia en un escenario celestial y ahora continúa en un escenario terrenal. Entonces le dijo su mujer. ¿Qué le dijo la mujer a Job? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y la pregunta que le hizo la esposa de Job a su esposo es la pregunta que nos vamos a plantear hoy. Es la pregunta que Dios nos hace y que nos hacemos hoy en esta mañana. ¿Aún retienes tu integridad? Ese es el título de nuestra enseñanza. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. ¿Cómo les parece la respuesta de la esposa? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo les parece? ¿Es una mujer muy? Ok, entonces es una mujer muy sufrida. Es una mujer muy dolida, muy adolorida. Es una mujer que está en sufrimiento. Muy bien, vamos entonces a justificar la mujer de Job, diciendo: ¿la justificamos o no? Entonces le dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Cuando nosotros leemos esta historia y cuando vemos la respuesta de Job, lo primero que tenemos que decir: ¿qué mujer tan mala?
¿Cierto? Qué mujer tan mala. Y mire lo interesante, Dios le quitó todo a Job y solo le dejó la esposa. Y es muy interesante porque la historia dice que el maligno fue a acusar a Job delante de Dios. Y luego Job sufrió una sarna maligna y luego le dice la mujer maldice a Dios y luego él le dice como una mujer mala has hablado. Pareciera que todo el hilo conductor de la historia es cosas malas que están pasando. Incluso Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal que viene de Dios no lo recibiremos. Es decir, en la historia que estamos viendo, Satanás es maligno, la sarna es maligna, la mujer es maligna, la mujer acusa o incita a Job a maldecir, Job se excusa con malignas respuestas y también dice que Dios es malo o maligno. ¿Quién es el único bueno de la historia? Job. Job es el bueno, porque Job está analizando todo y está interpretando y está concluyendo y diciendo, yo soy tan bueno que aunque Dios me quite y me mande cosas malas, yo sigo siendo tan bueno como antes. ¿Y cómo acusa a la esposa? Como una mujer. ¿Como una mujer qué? Fatua o torpe o ignorante o necia. ¿Y era así la esposa de Job? Hermanas, hablen. ¿Aún retienes tu integridad? Me llama muchísimo la atención porque en la historia, en el primer momento después de que Job habla, la primera persona con la que habla con Job es la esposa. Luego vendrán los amigos. Y la primera mujer o la primera persona que interviene es la mujer haciéndole una pregunta. ¿Recuerdan cuál era el plan de Satanás? ¿Qué dijo Satanás? Si le quita los bienes, él maldice. Luego le quitó los bienes y va delante del Señor y le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job que aún retiene su integridad? Y Satanás le dijo, es porque no le ha tocado su salud. Si le toca su salud, él blasfema. Y el Señor le dice, tócale su salud, y Job retuvo su integridad. Es decir, Job es un hombre muy íntegro que sigue reteniendo su integridad aún en medio de los momentos más desafiantes y de los momentos más terroríficos y dramáticos por los cuales él está pasando. Si Satanás dijo que Job perdía la integridad y Dios dice que Job retiene la integridad, ¿por qué la esposa ahora pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿eso era algo que se podía quebrar o se podía romper? Le está sugiriendo la esposa que no vale la pena mantenerse íntegro y que ese Dios que quita hijos y que quita bienes y que trae calamidades, es mejor desistir de él y morirse. ¿Es eso lo que le está diciendo? ¿Por qué él la reprende y le dice como una mujer fatua has hablado? Y la respuesta que le da es diciéndole, comprende que Dios da y Dios quita y nosotros debemos estar cómodos y conformes con lo que Dios da y Dios quita. ¿Estamos en lo cierto? ¿Cómo está Pastor Job? ¿Está actuando bien? ¿Está actuando mal? ¿Cómo está la esposa de Job? ¿Es una mujer fatua o no? Si Job tiene una mujer fatua, ¿cómo son las mujeres nuestras? ¿Iguales? ¿Peor? Algunas son peores, dicen por ahí. Están hablando ellas. Dejémoslas que hablen porque cuando hablen nos dicen lo que creen y lo que sienten. Le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Me preocupa muchísimo, amados hermanos, que casi siempre que leemos esta historia, terminamos culpando a la esposa de Job y diciendo que Job la acusa de ser fatua, de ser necia, y que en realidad lo era. Es decir, el único íntegro aquí era Job. Si Job es el único íntegro de toda la familia, porque Dios le quitó los hijos, y le quitó o le dejó a la esposa, pero era necia o íntegra, ¿por qué no se ve en la historia de Job lo que se ve en otras historias, que toda la familia es perteneciente al pacto y que Dios tiene un plan con la familia? ¿Qué le da Dios al hombre cuando le da a mujer? ¿Qué le da? ¿Una fatua? Una ayuda idónea. Y si ella es una mujer fatua, entonces no era la ayuda idónea. Lo que está diciendo Job es que Dios le dio una mujer distinta a la que él
necesitaba o esperaba y que ella está actuando como una mujer necia. ¿Pero realmente lo era o no era una mujer necia? ¿Qué dice, hermano Russo? ¿No sabe? Es que yo no hice la tarea, quiero que me ayude. Porque todos juzgamos duramente a la mujer diciendo que ella habló muy mal, incitando a Job para maldecir a Dios, pero probablemente lo que ella está diciendo es una denuncia o proclamando una denuncia contra Job. Después de Dios, de nuestras madres, ¿quién es la persona que más nos conoce? La esposa. ¿Y qué sabe la esposa de nosotros? ¿Todo qué? Si le preguntáramos a la esposa si el esposo es realmente cristiano, ¿la esposa qué diría? ¿Qué diría Andreita? ¿Sí diría la verdad? Si le preguntamos a la esposa, ella es la que más información sabe. ¿Y qué podía decir la esposa de Job sobre Job? Que Job era un hombre íntegro. Pero ¿por qué entonces Job la reprende? ¿No le gustó la respuesta? ¿Quería que le dijera que no era íntegro? Noten, amados hermanos, que lo que está sucediendo en la historia es que Job está en una calamidad y en la segunda escena o en el segundo momento Job está respondiendo a la calamidad. ¿Recuerdan qué respondió en el primer momento? Cuando le quitaron los bienes y los hijos murieron, ¿qué respondió Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, Dios da y Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Eso era lo que debía haber dicho Job o debía haber dicho otra cosa? Cuando Dios le quitó los hijos, ¿qué debiera haber dicho Job? Dios da y Dios quita. ¿Esa sería la respuesta correcta? No es la respuesta de Job la respuesta de un teólogo, de un maestro que quiere quedar bien. De un maestro que está dando una clase y cuando le preguntan dice, Dios es soberano, yo no me aflijo por nada, no sufro dolor o no sufro aflicción, no me arrepiento, no agacho la cabeza, yo me muestro indomable ante Dios porque yo conozco mucho de Dios. La respuesta que da Job en la primera momento es una respuesta teológica. ¿Y qué respuesta va a dar aquí, en el segundo momento? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa es la respuesta que él va a dar. Y es otra respuesta teológica. Parece que era estudiante del seminario Job, ¿cierto? Muy buen estudiante del seminario. Estaba estudiando y tenía las respuestas precisas. Pero si Dios le quita a uno 10 hijos, ¿qué debe decir uno? Dios es soberano, qué bueno que me los quitó. ¿Qué es conservar la integridad? ¿No sería más bien que Job estaba conservando su apariencia? Y que Job tenía un formato de teología, de dogma, de apariencia, que quería conservar y quería mantener, que no se daba la oportunidad de llorar, de arrepentirse, de agachar la cabeza, de confesar sus pecados, de hacer preguntas, sino que respondía teológicamente. Me llama mucho la atención este tipo de respuesta, porque a veces cuando a nosotros nos dicen, hermano, arrepiéntase de sus pecados, tenemos una respuesta teológica. ¿Qué respuesta teológica tenemos? Yo no soy tan malo, y si soy tan malo, el Señor ya me perdonó. Pero le estamos diciendo, no es el Señor no te perdonó, sino estás en pecado y debes arrepentirte. Y entonces, ¿qué dicen? Yo soy salvo, siempre salvo. O el Señor es soberano y me tiene en misericordia. Sin embargo, la respuesta que da Job no es la adecuada. Miremos lo que está sucediendo con Job, porque ya me preocupa un poco. A ustedes les preocupa la esposa de Job, pero a mí me preocupa Job. Suelo no preocuparme por mujeres ajenas. Job capítulo 4, versículo 6 dice, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener tus palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Leamos ese texto nuevamente. ¿Ya lo encontraron? Estoy en la Biblia, generalmente leo la Biblia el domingo.
capítulo 4, versículo 6 de Job. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Es decir, ¿en qué confiaba Job? ¿En qué confiaba Job? ¿En qué confiaba Job? ¿En Dios? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿En qué confiaba Job? En su propio temor. ¿En qué esperaba Job? En su propia integridad. ¿Ante quién estamos? Ante un fariseo clásico. Ante un fariseo clásico. Yo confío en lo que yo hago. Yo confío en lo que yo creo y yo confío en lo que yo puedo obrar. Y mi esperanza está en que yo soy íntegro. Por lo menos no me han podido demostrar lo contrario. Job creía en la presunción de inocencia. Dios dice, todos son pecadores, pero ¿qué decía Job? Mientras no me digan lo contrario, yo soy inocente. Y mientras yo no pueda ser descubierto, yo soy íntegro. Y esa es mi gran esperanza. ¿Quién conocía a Job de cerca? ¿Quién conoce al fariseo que duerme con usted? ¿Y qué dice la esposa en ese momento? ¿Aún retienes tu integridad? Es decir, se nos acaban de quitar 10 hijos, estamos en miseria y usted está guardando la apariencia, tratando de quedar bien con los demás. La pregunta que ella le plantea es un reto constante y profundo a la conciencia. ¿Vale la pena seguir mostrando el formato o seguir en el guión de ser aparente o hipócrita simplemente para quedar bien a costa de nuestro propio dolor y nuestra propia familia? Ahora sí entienden por qué Dios le dejó a la mujer. Algunos decían que solo le había quedado el tiesto para rascarse, pero también quedó la esposa. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Qué es lo que le está diciendo la esposa? Basta ya. Es necesario que agache la cabeza, que reconozcas que estás viviendo de apariencia y que no es justo que todos tú los lleves por delante a costa de nuestra situación para mostrar una máscara de un hombre íntegro que no existe. Porque ese hombre íntegro de Job no existe. Existe un hombre pecador y un hombre lleno de inconsistencias que de oídas había oído y que sus ojos todavía no han visto al Redentor. ¿Se acuerdan hasta qué capítulo Job dice, yo sé que mi Redentor vive? Ahora, de alguna manera, Dios ve a Job como siervo, pero ¿Job está sirviendo a Dios o sirviéndose de Dios? De alguna manera, cuando el Señor dice, mi siervo Job, es una ironía, diciendo, este que es mi siervo, no sirve o no hace nada. Es como cuando dicen, este que es líder, lidera, pero ¿qué lidera? A veces nos llamamos líderes en la iglesia, pero no lideramos nada. O a veces nos llamamos siervos, pero no servimos. ¿Aún retienes tu integridad? ¿En qué confiaba Job? En su propia temor, en su propia confianza. Y amados hermanos, la esposa sabía eso. Y lo que la esposa le está diciendo es, acepta que eres pecador, que eres un fariseo y que Dios haga su voluntad. Si te mata, que te mata. Es decir, era mejor que Dios hubiera matado a Job y no le hubiera matado a los 10 hijos a la mujer de Job. Porque para la mujer de Job, el culpable de todo esto era Job. ¿Estamos de acuerdo? El culpable de todo era Job, pero Job sigue con vida. ¿Y quiénes ya murieron? Y lo que le dice la esposa es, si Dios te mata, que te mate. Me quito un problema de encima. Y es que convivir con un fariseo debe ser muy terrible. Convivir con alguien que tiene una vida doble y que vive mostrando una apariencia de religiosidad, pero no es realmente cristiano, debe ser terrible y muy fuerte porque es desastroso. Satanás está interesado en demostrar que Job va a maldecir contra Dios. Y la Biblia dice que Job no blasfemó. Sin embargo, está teniendo unas salidas y unas acciones que no son adecuadas. Pero lo que está diciendo Satanás es, la integridad de Job es un negocio. Es decir, Job se muestra íntegro porque él se beneficia de Dios.
como Dios le da, él se porta bien y tiene una apariencia. Y eso es muy importante. ¿Recuerdan lo que le pasaba a los fariseos en el Nuevo Testamento? ¿No hacían negocio con su fariseísmo? ¿Se acuerda qué hacían? Dice la Biblia que hacían como pretexto en las iglesias. Largas oraciones, ocupaban los primeros puestos. ¿Pero qué habían hecho entre semana? ¿Habían vivido piadosamente? ¿Qué habían hecho los fariseos entre semana? De lunes a sábado. ¿Hacían largas oraciones? ¿Robaban las casas a las viudas? ¿Se quedaban con las viudas jóvenes? ¿Robaban, estafaban, eran injustos? Pero cuando llegaban a la iglesia, ¿qué decían? Gracias a Dios estoy con vida, soy importante para ti, valgo algo para ti. Y sacaban pecho y hacían oraciones largas y los vestidos eran impecables. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía Jesús de ellos? Me encantan estos cristianos que llegan temprano a orar y me encanta lo fieles que son y cómo oran de bonito. ¿Se acuerdan qué decía Jesús? Hipócritas, porque son como una tumba, por fuera blancos y relucientes, pero por dentro llenos de inmundicia. Pero ese negocio le funcionaba. ¿Se acuerdan que dentro de los negocios que tenían los fariseos eran los negocios para hacer cambios en el templo y tener una mesa de mercado en el templo? Era un negocio. ¿Y el Señor qué hizo cuando llegó? Les dijo, me gustan sus emprendimientos. Miremos 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 13, 1 Corintios. Es decir, la integridad de Job es una apariencia, como puede ser la nuestra, amados hermanos, porque sacamos negocio de nuestra integridad. Nos va bien cuando sacamos pecho y decimos yo me porto bien. Cuando venimos a la iglesia y decimos hemos obrado bien. Cuando nosotros sabemos y a veces nuestra esposa o nuestros hijos saben que no hemos obrado bien, sino que hemos obrado mal. Vamos a leer lo que dice Corintios, 1 Corintios 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, era peor la iglesia que los que estaban afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado, ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado. ¿Qué dicen sus Biblias? ¿No encontraron 1 Corintios 1? 1:4. El tal sea entregado a Satanás. ¿No es eso lo que está sucediendo con Job? ¿Esa cita no es? 2 Corintios. Pero está en la Biblia. Les aseguro que está en la Biblia. Que yo me haya equivocado no significa que esté leyendo mal. Debe ser 2 Corintios 1. Ok, 5:1. Ya está en el 5:1. Yo lo tengo en el 1:13. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. Primer denuncia, están envanecidos. Segunda denuncia, están en jactancia. ¿Eso no les hace parecido a los fariseos, que se jactaban de todo lo que hacían? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? ¿Eran todos muy fieles y muy hermosos? Dice que había fornicación, envanecimiento, hipocresía, inmundicia
y que estaban contaminados de toda clase de maldad, no eran sinceros y no eran veraces. Miren lo que está diciendo la Escritura. Os he escrito esta carta para que no os juntéis con los fornicarios. ¿Y cuántos fornicarios había en la iglesia? Pero no había que juntarse con ellos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué pecados había en la iglesia entonces de Corinto? Afortunadamente nuestra iglesia no es Corinto. Nosotros estamos libres de todas esas condiciones. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Miren lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. La iglesia está descuadernada, los creyentes están tolerando todo tipo de pecados y cuando los acusan dicen, no, nosotros somos mejores que los que están afuera. Los que están afuera sí son terribles. Esos sí son terribles, roban, son idólatras, son pecadores, son borrachos, son ladrones, son adúlteros, fornicarios, pero nosotros no somos así. ¿Cierto que no? ¿Qué razón tenemos para juzgar a los que están fuera? Porque a los que están fuera Dios los juzgará, pero a los que están dentro, ¿quién los debe juzgar? Dios a través de la iglesia. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Amados hermanos, esta denuncia que está haciendo el apóstol Pablo es una denuncia muy fuerte porque está denunciando a un creyente y a toda la iglesia que está en pecado, pero dice que a ese perverso lo entreguen en manos de Satanás para que Satanás lo castigue a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa historia no se parece a la de Job. Job, ¿en manos de quién está? Primera escena. En la segunda escena, ¿en manos de quién está? Es decir, Job era íntegro, como nos dice el versículo 1. Si Job no era íntegro, ¿qué es lo que está perdiéndose? ¿O cuál es el riesgo que tiene Job? ¿En qué riesgo está Job en esta historia? De perder su alma. Por eso el Señor dice, tócale su cuerpo, pero no le toque su vida, porque yo me encargo de su vida. Y vamos a ir a otro texto más adelante, que espero esté la cita bien. Creo que también lo registré mal. Bueno, téngame paciencia. Lo voy a leer. Está en la Biblia, en algún lugar de la Escritura. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creo que está en 1 de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Notan esa frase? El maligno no le toca. ¿Quién tocó a Job? El maligno. Muy bien. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fue entregado un creyente a manos de Satanás. El apóstol Juan dice, el maligno no toca a los cristianos o a los que a los que no cometen pecado de muerte, pero en el libro de Job dice que Dios entregó a Job en manos de Satanás. Ahora vamos a 1 Timoteo 1, 13 al 20. Creo que esta cita sí está bien.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Sí están conmigo? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren esta nueva historia. Dice la Biblia que Pablo está reconociendo la gracia de Dios y dice: yo antes fui blasfemo, ya no lo soy gracias a la obra de Cristo, pero dentro del grupo de creyentes en la iglesia hubo unos que eran blasfemos. ¿Quiénes son? Himeneo y Alejandro. ¿Y qué hizo Pablo con Himeneo y Alejandro? Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué dijo Satanás de Job? Si le quitamos los bienes, él va a blasfemar. Y el Señor le dijo: te lo entrego para que lo sacudas, pero no toques su alma, para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí me están entendiendo la historia? ¿Cómo se llama la obra? ¿Aún retienes la integridad? Es decir, ¿a qué se está apegando Job y qué es lo que Job no quiere reconocer? Job está apegado a su propia apariencia, a su propio honor, porque no admite que nadie hable mal de él. Y va a durar casi 40 capítulos justificándose y diciendo: yo no he hecho nada mal. No sé si ustedes han visto cuando detienen a alguien y en los medios de comunicación sale, lo primero que dice el detenido es: yo soy inocente. Y le muestran todas las pruebas y él ¿qué dice? Yo sigo siendo inocente. Y luego después pide un principio de oportunidad y luego enloda a otros, pero él sigue siendo inocente hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Saben, amados hermanos, que en la iglesia no hay presunción de inocencia? Porque en la iglesia todos somos culpables. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Por cuanto está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero la Biblia dice que hay un justo. ¿Quién es ese justo? Y en el libro de Job dice que varón justo. ¿Quién es ese varón justo? Ok, entonces cuando la Biblia dice había un varón justo, recto y temeroso, ¿está hablando de Job? ¿O está hablando de quien cuida a Job, de quien preserva a Job y de quien hace que Job esté a salvo? Me llama muchísimo la atención, amados hermanos, porque en varios lugares la Biblia habla de entregar personas a Satanás. Y esa es una tarea que Dios hace, pero la iglesia también cumple, y es la tarea de aplicar correcciones o disciplinas a los que están en pecado para que el alma se salve, aunque el cuerpo sea sufrido o maltratado por el pecado. Es importante que entendamos eso, amados hermanos. Por eso dice: un poco de levadura leuda toda la masa, y está escrito que nosotros no debemos tener jactancia. Muchos se jactan de sus propias justicias. Muchos se jactan de sus propias justicias. Muchos sacan pecho como el fariseo diciendo: doy gracias a Dios porque yo me porto bien. Doy gracias a Dios porque he hecho las cosas bien. Doy gracias a Dios porque soy un gran servidor de la iglesia y la iglesia sin mí no sería igual a mi aporte y con mi servicio. Eso se llama una posición o una actitud farisea o farisaica. Ahora, otros no son tan fariseos, son un poco más piadosos, pero su apariencia es engañosa también, porque no es suficiente decir yo soy pecador.
A veces decimos yo soy pecador, pero queremos ser exaltados, porque cuando decimos yo soy pecador, queremos que el que está al lado nos diga, no, tú no eres pecador, tú eres bueno. ¿Se acuerda el joven rico cuando le dijo a Jesús, maestro bueno? ¿Qué esperaba que Jesús le dijera? Bueno, tú sí eres bueno. Pero cuando la Biblia dice que el publicano halló misericordia fue porque se puso de rodillas y suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Marcos capítulo 1, versículo 2 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿De quién está hablando esta historia? Del Señor Jesús. El Señor Jesús también fue entregado para ser tentado por Satanás. ¿Y cómo salió Jesucristo en ese combate? Job fue entregado a Satanás, ¿y cómo salió Job? ¿Qué salió después? Pablo fue entregado a Satanás, ¿y qué le dijo el Señor? No se envanezca demasiado. Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás, ¿y qué resultó? Jesús fue entregado a Satanás, ¿y qué resultó? ¿Me hago entender? De todos los que hemos mencionado, ¿quién venció la tentación? Ok. La Biblia no dice enfréntate a la tentación, la Biblia dice huye, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que nos enfrentemos a la tentación. Es decir, cuando la esposa le dice a Job, aún retienes tu integridad, entiéndase, hipócrita, no seas más hipócrita, arrepiéntete, confiesa tu maldad, deja de vivir hipócritamente, deja de vivir como fariseo y acepta que estás obrando mal. Y si Dios te mata, que te mate. Es mejor que Dios te mate confesando tus pecados y que no te mate, o a que no te mate viviendo como fariseo. ¿Me hago entender? ¿Y qué responde el esposo de la esposa de Job? ¿Qué responde Job? Oye, ¿cómo se le ocurre a usted hablar esas cosas? Incluso la recombina. Como una mujer fatua, has hablado. Es decir, la recombino. Y le dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. ¿Quién está reconviniendo a quién? ¿El fariseo reconviniendo a la mujer que está dolida, afligida, que está sufriendo el dolor y ha sido víctima de todo el sufrimiento y que está llevando las consecuencias de su propio esposo? Ella le llama la atención y él le dice, no hable tan feo, acuérdese que somos cristianos, acuérdese que ya fuimos justificados y que ya sabemos la doctrina. Pero amados hermanos, ¿qué doctrina vale cuando tenemos pecados y no nos arrepentimos? ¿De qué nos sirve saber la doctrina y confesarla o mencionarla, ponerla en alto, si no nos arrepentimos? ¿Le servía a Job saber que Dios es bueno? ¿Era suficiente para Job? ¿Era suficiente para Job saber o decir que había venido sin nada y volvería sin nada? ¿Eso lo hacía, lo blindaba para no confesar? ¿Sí me hago entender? Es decir, las acciones de Dios sobre Job esperaban que Job confesara doctrina o confesara sus pecados. ¿Pero qué confesó Job? Dios es soberano, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Pero no fue eso lo que se le dijo. Él tenía que confesar sus pecados y arrepentirse. Por eso su esposa le dice, basta, basta, es tiempo de que te arrepientas, no retengas tu integridad. Y llama mucho la atención porque en varios lugares hasta este capítulo se ha dicho que Job retenía, es decir, se aferraba, agarraba, tenía muy fuerte su honor o su integridad como la razón o la base de su confianza y no se arrepentía. Amados hermanos, cuando Adán dijo, la mujer que me diste, ¿fue justo que involucrara a Eva en su propio pecado? Nosotros nos quedamos con la mención diciendo es que la mujer tenía la culpa. Pero ¿tenía la culpa Eva de que Adán hubiera pecado? Ella le dio de la fruta, pero ¿quién comió libremente? Ahora, ¿eso hacía que ella fuera responsable del pecado de Adán? ¿Qué dice la Biblia? Cada uno pagará por su pecado y cada uno se arrepentirá. Cuando Job le dice, no sea necia, no me hable tan feo, usted es cristiana, acuérdese que usted es la esposa de un maestro en la iglesia, no hable tan feo. Lo que estaba haciendo era distraer la atención de su responsabilidad y su responsabilidad era arrepentirse.
Amados hermanos, la esposa de Job, la Biblia nunca dice que fuera una mujer mala. No lo dice. ¿Quién fue el que dijo que era una mujer mala? Job. ¿Por qué Job dijo eso? Porque Job era tan bueno que pensaba que su mujer era tan mala y que Dios se había equivocado. Y cuando vinieron sus amigos a hablarle, ¿qué le dijo a todos los amigos? Ustedes no hablan verdad sobre mí. Ustedes no saben lo bueno que yo soy. Ustedes no saben el negocio que yo tengo. Ustedes no saben lo que me sirve la apariencia. Me ha ido muy bien con ella y yo espero mantenerla y conservarla. Si algo duele a un fariseo es que le toquen su apariencia. Si algo lo afecta a un fariseo es que le toquen su apariencia. Pastor, ¿y por qué no me nombraron a mí ese día? ¿Por qué no me tuvieron en cuenta? Hemos tenido hermanos que se van de la iglesia porque no se les tiene en cuenta en un programa de dirección. Hemos tenido hermanos que se molestan porque no se les tiene en cuenta en una celebración. Y uno dice, tiene que uno ser muy fariseo para ofenderse por eso, porque eso no tiene razón de ser. Pero si quieren que nos mencionen, pues menciónenos hoy. Hoy sí somos todos fariseos. Si queremos que nos mencionen, mencionémonos hoy. Aún retenemos nuestra apariencia. Hay un dicho que hacemos mucho honor nosotros a ese dicho y es primero muerto, ese que ustedes se saben muy bien. Es decir, no vaya a decir absolutamente nada. Guarde la apariencia, guarde la información, guarde el secreto. Satanás quiso destruir a Job y Dios permitió que fuera puesto en esa prueba tan grande, no de manera injusta, sino para sacar a la luz lo que había en el corazón de Job. ¿Y qué había en el corazón de Job, amados hermanos? ¿Qué había? ¿Qué tanto había de piedad en Job? ¿Qué tanta humildad, mansedumbre, honestidad, integridad, sinceridad había en Job? ¿Ya la encontraron? ¿Qué era lo único que había en Job? Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y en Santiago 5, 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Notan qué dice ese texto ahí? Tenemos por bien a los hermanos que sufren aflicción. Pero a nosotros nos han dicho que uno sufre aflicción sin saber, que Dios a veces lo pone en un taller y que uno no sabe por qué está sufriendo y que Dios simplemente sabe y nosotros tenemos que guardar silencio porque no sabemos por qué sufrimos. ¿Es cierto que no sabemos cuando hay sufrimiento? Si a usted lo echan del trabajo, ¿usted sabe por qué lo echaron? O usted dice, me sacaron del trabajo, pero no sé por qué. Si tiene una situación, una calamidad, usted puede decir, tuve esta calamidad, pero no sé por qué me aconteció. La Biblia dice que siempre tenemos razones y respuestas. Y aquí dice que Job sufrió y que se oía en la iglesia en la época de Santiago, se oía que Job era muy paciente. Es decir, en la iglesia del primer siglo a la cual escribe Santiago, ya habían calificado y honrado a Job como el patrono de la paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Y qué dice el escritor? Habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál era el fin del Señor? ¿Hacer a Job muy paciente? ¿O cuál era el fin? ¿Qué dice el texto?
El fin del Señor era mostrar su misericordia y su compasión. Y uno dice, pero si Job estaba bien, ¿por qué Dios le iba a mostrar compasión? Eso nos muestra que Job no estaba bien, que Job necesitaba ese trato. Job fue puesto en manos de Satanás. Satanás asegura que Job va a blasfemar. Job no blasfema, pero Job es objeto de la misericordia del Señor. Nos va a tocar comenzar a leer el libro de Job de otra manera, porque nosotros pensábamos que Job era el mejor hombre de la Biblia, el único íntegro, y que la mala era la esposa, pero la esposa es mucho más sincera y más honesta, y desafía a Job diciéndole, no guarde la apariencia, mejor entregues en las manos del Señor y que Dios haga su voluntad. Y Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué debiera haber hecho Dios con Job? ¿Dónde debiera estar Job en este momento? En el momento de la insinuación de Satanás. Debiera estar muerto. ¿Por qué Dios no permitió que muriera? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Usted dónde debiera estar hoy? ¿Por qué no estamos muertos? ¿Porque somos buenos, somos íntegros? ¿Porque hemos obrado bien? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, la misericordia y la compasión del Señor son infinitas, pero eso no significa que el amor de Dios no esté lleno de disciplina y de corrección. Cuando nosotros decimos Dios es misericordioso y compasivo, pensamos en corazoncitos y chocolates y bombas y emojis, pero no recordamos que la misericordia del Señor implica justicia e implica corrección. Uno diría, si Dios es misericordioso y compasivo, ¿por qué le quitó todo a Job? ¿Por qué le mató los hijos? ¿Por qué le trajo esa enfermedad tan terrible? ¿Y cuál es la respuesta? Porque Él es misericordioso y compasivo. Y porque, amados hermanos, lamentablemente, muchos de nosotros no entendemos y no tomamos responsabilidad, sino cuando nos duele. Si no nos duele, no tomamos acción. A nosotros nos dicen, cuide su trabajo, cuide su trabajo, cuide su trabajo. Y cuando nos quedamos sin trabajo y nos duele, entonces, ¿qué decimos? El próximo trabajo sí lo voy a cuidar. Era tan bueno mi jefe, era tan bueno ese trabajo, yo no sé por qué lo perdí. Nos dicen, cuide sus hijos, cuide su hogar. No lo hacemos, cuando el hogar se acaba, ¿qué decimos? Tan bueno, ¿cierto? ¿Se acuerda por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿Por qué los cristianos sufren si son tan buenos? El pastor nos leyó la semana pasada unos textos de Isaías diciendo que el pueblo de Israel era bueno, ¿cierto? ¿Qué decía Dios del pueblo de Israel? Que eran como Sodoma y Gomorra. Y se les llamó la atención Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Se arrepintieron? Dios, ¿qué dijo? No se arrepintieron, entonces van al exilio. Y los tuvo 70 años cautivos y ahí sí lloraron, se dispersaron y ahí algunos se arrepintieron y volvieron. ¿Qué dice la iglesia, la Biblia en el Nuevo Testamento sobre la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto sí era buena porque la fundó Pablo. Tener un buen predicador hace que la iglesia sea buena y santa. Tener buenos líderes y maestros hace que la iglesia sea más recta. Dice, muchas veces es necesario que a nosotros nos entreguen en manos de Satanás. ¿Qué tal si comenzamos hoy a entregarnos en manos de Satanás? ¿Quiénes tendrían que ir en manos de Satanás? ¿Quiénes tendrían que ir para ser escarmentados con disciplinas y tratos duros, a ver si por gracia de Dios el alma se salva, porque el cuerpo está sucio? Pero Dios es muy misericordioso y compasivo con Job, que le quitó los hijos para que Job reaccionara, que le quitó los bienes y como no reaccionó le quitó la salud y como no reaccionó la esposa lo puso en evidencia. Amados hermanos, la esposa de Job es una verdadera ayuda idónea para Job, porque eso es lo que hace una mujer cristiana. Una mujer cristiana no encubre, no acolita, sino que una mujer sabia y cristiana sabe en qué momento hablar y en qué momento callar, y sabe el problema real y lo puede exponer con precisión. Ella dijo, aún retienes tu integridad, es decir, nos vamos a morir primero muerto que descolorido. Arrepiéntese, agache la cabeza, reconoce
Y él le dice, usted actuó como una mujer fatua, pero ella actuó con sabiduría y con angustia, diciéndole, es hora de arrepentirse. ¿Qué tal si las esposas cristianas hacen eso a favor de su hogar? Pero a veces el esposo dice, estoy desanimado, ¿y qué dice la esposa? Y mañana es puente. Mañana es puente. Sería genial irnos porque yo sí tengo por ahí unos ahorritos que he hecho. Las hermanas casi siempre tienen ahorritos, solo que esconden los saldos para que uno no los vea. Pero ¿qué tal? Yo tengo unos ahorritos y podemos irnos de puente. Pero si el esposo dice, estoy desanimado, ¿qué le tiene que decir la esposa? Usted es el anciano de la iglesia. Usted es el anciano de la iglesia. Usted es el líder de la iglesia. Usted tiene que llegar al culto porque usted tiene unos deberes y unas obligaciones. Sin embargo, este caso es de una mujer que cuando él dice, me está yendo bien con mi apariencia, ¿qué le dice la esposa? Esa apariencia nos está causando grandes problemas. Y cuando los hijos, posiblemente si la esposa hubiera intervenido, se hubieran salvado los hijos. Pero la esposa no intervino y los hijos ya están bajo tierra. Ahora está en riesgo el esposo y la esposa. Amados hermanos, la ayuda idónea, el hombre tiene el deber de proteger y cuidar a la esposa y santificarla, pero la esposa también tiene la obligación cristiana de velar por su esposo. Esta semana una familia preguntaba, ¿cuál es el lugar de la mujer cristiana en la iglesia? Bueno, no es el púlpito. Yo sé que algunas quisieran predicar, pero no es el púlpito. Pero ¿cuál es el lugar de la mujer cristiana en la iglesia? ¿Gobernar al marido? Porque si ese es el lugar, ocupa el peor lugar, que es el lugar de la ignominia para su hogar. Pero el lugar de ella no es gobernar a su esposo. O sea, antes que nosotros preguntar cuál es el lugar mío en la iglesia, debo saber cuál es el lugar mío ante Dios y en el hogar. Si ustedes, hermanas queridas, quieren saber cuál es su lugar en la iglesia, su lugar es ser ayuda idónea para su esposo, velar por su esposo cuando él sea hipócrita y se le salga el fariseísmo, dígale no sea tan hipócrita, arrepiéntase y corríjase y ponerlo en evidencia para que él se arrepienta, pero no acolitarlo. Porque cuando lo acolitan lo que están es los dos llegando a la misma condición y ese hombre tiene la desventaja o la desventura de haberse quedado sin una ayuda idónea. Porque si es una ayuda que no ayuda, no sirve. Gracias a Dios Job tuvo una ayuda que lo ayudó. Y después al final aparece en el capítulo 42 trayendo como bendición unos hijos hermosos y unas hijas hermosas con esa misma esposa que fue la que lo protegió. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Qué tal que la esposa nos diga eso esta mañana? Amados hermanos, ¿qué tal que nuestra esposa hoy nos diga, usted es como muy fariseo, ¿cierto? Usted se parece como a Job. Enseña bonito en la iglesia, pero en la casa se porta mal. Enseña en la iglesia genial, sabe teología, es maestro de teología, pero es áspero, es duro, es cruel, es tirano, es hipócrita, es falso y es un fariseo clásico. ¿Qué tal que nos dijera la esposa? ¿Qué le diremos? Cállese, no sea necia. ¿No ve que usted no puede hablar en la iglesia? Segunda de Corintios 12, 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado contar, que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Miren qué interesante esta historia, que ya estoy inquieto. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que Pablo conoce bien y está describiendo? Conozco ese hombre que tuvo unas visiones, que tuvo un éxtasis. ¿Quién es ese hombre? ¿Alejandro? ¿Himeneo? ¿Timoteo? Pablo está hablando de sí mismo. ¿Y por qué Pablo no dice yo soy ese hombre? Dice yo conozco un hombre, pero no conviene que esa historia me nombre a mí porque yo termino gloriándome. Es decir, Pablo está usando un seudónimo
para ocultar su propio nombre y protagonismo en la historia, diciendo, porque si yo digo, eso me pasó a mí, ¿qué van a decir todos? Usted es un duro, un teso, y yo termino gloriándome. Y uno de los peligros más grandes de los fariseos es la gloria personal, la confianza en sí mismo, gloriarse en sus logros y en sus aportes, aunque a veces no hacemos nada, decimos yo soy muy útil, pero Pablo dice, no me conviene gloriar. ¿Cuántos de ustedes sufren con orgullo? ¿Cuántos viven con orgullo? El orgullo es una de las señales inequívocas del fariseísmo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Miren la confesión de Pablo. Yo tengo muchísimo de qué gloriarme, y si tengo que gloriarme y les cuento mis logros, ustedes quedan maravillados y fascinados. Pero más bien les digo que soy débil, y quiero contarles que Dios en su infinita bondad, para que yo no me gloríe mucho, no me enaltezca, me envió un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Un mensajero de parte de quién? ¿No fue el que llegó ante Dios para inquietarlo con relación a Job? Y luego, ¿qué sigue diciendo? Para que no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha respondido, yo soy misericordioso y compasivo, dice Santiago. Y aquí dice, bástate mi gracia, que es prácticamente lo mismo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué historia más extraordinaria. Está hablando nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está considerado como uno de los mejores predicadores, oradores y teólogos de toda la historia del cristianismo. Es uno de los más grandes hombres y de los que más aportó en literatura y en teología a la iglesia, y sistematizó la teología cristiana. Pablo, el gran siervo, el gran predicador, el hombre tan preparado y tan entrenado, dice, yo tengo tendencia a enaltecerme. Y eso que era pequeñito. Todos los pequeñitos tienen esa tendencia. Eso lo sé porque hay un hombre así que conozco muy bien. Pero dice él, pero si yo quiero gloriarme, tengo motivos. Conocimiento, títulos, viajes, logros, resultados. Pero prefiero no gloriarme porque ya el Señor me enseñó, porque me puso un mensajero de Satanás para que me mantenga con polvo a tierra y no me enaltezca demasiado. Por tanto, me gloriaré mejor en que soy débil, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pero ahí el texto sería, cuando soy débil, Cristo es fuerte. Y cuando yo soy frágil, Cristo es glorioso. Y cuando yo soy tambaleo, Cristo sostiene. Y es lo que Job no pudo ver. Y lo increíble del fariseísmo de Job, amados hermanos, es que hasta ahora Job no sabe por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Todavía está preguntando, ¿y por qué a mí? Y todavía conserva su apariencia diciendo, pues si Dios me trata mal, yo me voy a portar bien, que yo voy a ganar ese reto y voy a demostrar que aunque Él me quite y sea eso malo, yo voy a obrar bien. Y en eso Job no pecó contra Dios, porque no blasfemó como era la propuesta, sin embargo, obró mal. Si Satanás recibió un mensajero de Satanás, ¿ustedes creen que ustedes y yo no lo necesitamos? ¿Ustedes qué opinan? Y si necesitamos ese mensajero, ¿cuál será ese mensajero? ¿Cómo llegan esos mensajeros? ¿Qué traen esos mensajeros? ¿Traen dinero, salud, poder, fama o qué traen? Traen juicio, traen castigo, traen corrección. ¿Y eso duele o no duele? Y cuando nos duele, ¿qué decimos? Ay, ay, ay. Pero a veces no decimos, Señor, ¿por qué
Decimos por qué, pero no nos arrepentimos. Y es muy interesante porque solo cuando vienen esas grandes devastaciones a nuestra vida, entendemos que Dios permite eso porque Él es muy bueno, misericordioso y compasivo. Por eso dice la Biblia que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Pero nosotros pensamos que a bien son las riquezas y que a bien son la salud, pero que las cosas que nos duelen no sirven para bien. Sobrevaloramos demasiado el bienestar, sobrevaloramos la salud, sobrevaloramos demasiado la comodidad y no aceptamos bajo ninguna circunstancia que Dios nos pase por una prueba. Incluso cuando viene la prueba decimos, pero ¿por qué a mí si yo soy buen cristiano? ¿Pero por qué al pastor si es el que predica en la iglesia? Porque así como ustedes necesitan quien los abofetee, los pastores, los ancianos y los diáconos también, porque todos somos pecadores y porque todos necesitamos la gracia del Señor para probar la pureza, pero no la pureza nuestra, sino la pureza del amor compasivo del Señor a favor nuestro. Miren la respuesta de Job. ¿Qué? Ese qué, ¿cómo les suena? ¿Qué? ¿Sí? Eso a veces así respondemos. ¿Qué? Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Problema? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no los recibiremos? Yo no lo sé hacer bien, el pastor lo sabe hacer muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Problema? ¿Sí? Cuando el Señor le dijo a Job, haces muy bien en a Jonás, haces bien en enojarte tanto, ¿qué dijo Jonás? Sí, ¿qué? Y ahora a Job le dicen, ¿retienes tu integridad? Reconoce que no es necesario mantenerte así. Y él le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si Job hubiera estado en otras condiciones, posiblemente hubiera abofeteado a su esposa. Le hubiera dado una cachetada. ¿Por qué? Porque está muy dolido y muy molesto. Sin embargo, ¿quién es el que está abofeteando a Job? Dios a través de Satanás, para enseñarle que no debe ser así, que debe reaccionar y que debe arrepentirse. Amados hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos llama la atención y en lugar de arrepentirnos nos justificamos? ¿Cuántas veces la prédica nos llega al corazón y en lugar de tomar acción decimos, ese pastor estaba bravo? ¿Cuántas veces la palabra nos toca y nosotros decimos, eso fue para el que no vino porque no es para mí? ¿Qué estamos esperando? ¿Un aguijón? Recuerdan que la Biblia dice que Pablo estaba dando coces contra el aguijón, es decir, estaba provocando que el aguijón le llegara y pudiera causarle todo ese dolor. ¿Aún retienes tu integridad? Esa no es una pregunta inocente de la esposa, es una pregunta con muchísima profundidad. ¿Vale la pena mantenerse hipócrita o aparente, como si Dios no conociera el corazón? ¿No es mejor agachar la cabeza y arrepentirse? Me llamó mucho la atención la prédica del domingo pasado. Y todos hicimos como hizo Jesús cuando tuvo los que fueron a acusar a la mujer adúltera. ¿Recuerdan qué hicieron los que fueron a acusarla? Todos iban con grandes piedras, ¿cierto? Y dijeron, esta mujer fue encontrada en adulterio, hay que apedrearla. ¿Y Jesús qué dijo? Échenle piedra. ¿Quién trajo piedra? Jesús dijo, el que esté sin pecado. ¿Qué esperaba Jesús? ¿Saber quiénes tenían pecado? ¿O saber quiénes se arrepentían? ¿Quiénes se arrepintieron? ¿Quiénes dijeron, esa prédica me tocó, yo me voy a arrepentir? Dice que se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven y dejaron el montón de piedras en la iglesia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero esa no era la pregunta, era ¿por qué conserva su apariencia? ¿Por qué conserva su apariencia? Amados hermanos, Pablo en la lectura que hicimos dijo, yo soy el primero de todos los pecadores. Si se trata de un pecador, yo soy el primero, pero no era una retórica o simplemente un cliché, era realmente, yo soy un hombre con tendencia al envanecimiento, con tendencia al orgullo, con tendencia a la soberbia, con tendencia a promoverme, que el Señor tenga misericordia de mí, que el Señor me ayude, y el Señor ya me ayudó, me puso un aguijón. Le he rogado 3 veces y no me lo va a quitar porque es mejor que Él me haga débil, porque si Él me hace débil, entonces Él es fuerte. ¿Cómo están ustedes, amados hermanos? ¿Retienen su integridad? ¿Aguanta para otro mes?
¿Aguanta para este año? Es muy importante que entendamos eso. Ahora, de todos estos hombres que fueron entregados a Satanás, el único que salió victorioso se llama Jesucristo. Y Jesucristo fue el único que mostró su integridad y su piedad completa y perfecta. Y Él es el varón perfecto y varón de dolores y varón experimentado en quebrantos. Si usted va a confiar, no confíe en usted mismo. Si usted va a confiar, no confíe en sus fuerzas. Confíe únicamente en el Señor. Si usted está sufriendo por causa de su pecado o por situaciones que no comprende, confíe únicamente en el Señor. No diga por qué sufro si soy tan bueno, sino necesito misericordia y que el Señor nos asista. Y quiero leer nuevamente el texto que estábamos leyendo, que dice, habéis oído de la paciencia de Job, pero habéis visto el fin del Señor. Es decir, hay dos proyectos acá. El proyecto de Job es demostrar que él es paciente y que es íntegro a pesar de la prueba. Pero el proyecto de Dios es mostrar que Dios es compasivo y misericordioso. Amados hermanos, si no hubiera sido por esta situación que Job pasa, ¿hubiéramos visto la compasión de Dios para Job? Dios fue tan compasivo que le quitó todo lo que él tenía para que no confiara en sus fuerzas y para que se arrepintiera. Y aún así no se arrepiente. Aún en tierra no se arrepiente. Es muy importante eso. A veces jugamos a lucha libre con mi hijo. Ya casi no puedo porque ya me va a ganar y yo le dije que cuando supiera que él me iba a ganar no iba a volver a jugar más con él. Porque yo quiero ganar siempre. Entonces cuando jugamos a lucha libre y yo lo domino o lo dominaba, entonces yo le digo, diga que lo rendí, diga me rindo, y yo lo suelto y él me dice, yo no voy a decir eso nunca. Y a veces en tierra nosotros estamos así, nos domina el pecado, estamos totalmente controlados por situaciones y decimos, pero confesar nunca, pase lo que pase, yo no me doy a la ley de confesar o reconocer mi falta. Pero la Biblia dice, pero Dios es compasivo y misericordioso. A veces Dios hace que nos estrellemos, así sucedió con Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que una vez suceda el zarandeo, tú vuelvas. El Señor pudo haberle evitado eso a Pedro, pero ¿por qué no se lo evitó? Porque Él es compasivo y misericordioso. Pedro confiaba excesivamente en sus propias fuerzas y el Señor lo puso en cintura. Amados hermanos, ¿aún retienen su integridad? Si hay integridad en quien confiar es la de Cristo, no la nuestra. Si usted confía, no confía en sus obras, confía en el Señor. Y confía en el Señor porque cuando usted es débil, Él es fuerte. Y quiera Dios que hayan personas como su esposa, o su esposo, o sus hijos, o alguien, o el pastor, que le diga, ¿aún retienes tu integridad? Agradezca cuando alguien lo sacuda, porque cuando alguien le sacude su conciencia, le está llamando la atención. No se moleste si alguien lo sacude. No diga el próximo domingo no vengo. Sí, o en esta iglesia se pusieron pesados. Le decíamos a una familia esta semana, es mejor que haya una prédica dura a que sea una prédica complaciente. Es mejor que la prédica nos toque y nos sacuda a que nos diga ustedes son unos tesoros, ustedes son unas princesas, unos príncipes, que Dios los bendiga y que prosperen y les vaya bien. Porque la Biblia dice que ahí no estaremos velando por sus almas, sino entregándolos a Satanás, gordos y robustos para ir a la condenación. Pero que haya quien vele por nosotros es importante. Y que haya quien nos diga, es necesario que Dios te entregue a Satanás para que sufra las consecuencias, pero que tu alma se salve, porque tú estás poniendo tu mira en ti mismo y no tu mirada en el Señor. ¿En quién está mirando usted? ¿Recuerdan qué decía Job? Job decía, ¿qué haría yo sin mí? Su temor era su confianza y su esperanza era su propia integridad. Yo quisiera, amada hermana, que su esposo no se vaya con usted hoy, fariseo, para su casa. Quisiera que se arrepienta. Y quisiera que su esposa no siga siendo más farisea y que usted le llame la atención. Y que los hijos nuestros no sean más fariseos y les llamemos la atención. Y quisiera que nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, o Dios a través de su palabra y del predicador nos diga hoy, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues diciendo que no es por nada o que no sabes? ¿Aún sigues diciendo que eres bueno y que eres inocente? ¿Por qué no agachar la cabeza y decir, Señor, ten misericordia de mí? Y espero que hoy no salgamos como hace 8 días, como ese montón de acusadores
que salieron tirando la piedra al piso, pero no arrepintiéndose. No era necesario tirar la piedra, lo que se requería era que se arrepintieran de su pecado. ¿Aún retienes tu integridad? Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por Jesucristo, porque el único que venció la tentación y enfrentó a Satanás y mostró su rectitud, su santidad y su justicia fuiste tú. Todos los demás perdemos la prueba. Pedro la perdió, David la perdió, Sansón la perdió, Jonás la perdió, Pablo la perdió, todos perdemos la prueba. Y Job también, cuando confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras obras, cuando ponemos en esperanza o por esperanza nuestras propias acciones, caemos y la caída es estrepitosa. Quedamos en vergüenza y humillados porque confiamos en nosotros y no en ti. Perdónanos, Señor. Y gracias por esta mujer valiente, que aunque ha sido maltratada y acusada como una mujer mala, fue una mujer valiente, que supo llegar a la conciencia de Job, aunque él la condenó, que supo decirle que estaba obrando mal y que no se acolitó o lo coludió o lo escondió, sino que lo denunció y quedó registrado en la escritura. No sabemos el nombre de ella, pero sabemos que fue una mujer valiente que le dijo, no sea hipócrita, Job. No tienes por qué seguir guardando la apariencia, arrepiéntate, ríndete al Señor, entrega tu vida al Señor, cambia tu vida, ponte en orden, porque si no va Dios a acabar con todos nosotros. Y tú eres tan misericordioso y compasivo que llamaste la atención de Job, aún después de tanto tiempo, usando su esposa, usando sus amigos y usando tantas circunstancias. Pero Job tan duro, tan rebelde, tan engreído, que aunque tenía tantas aflicciones y tantas denuncias, Job seguía levantando la frente diciendo, soy bueno, soy justo, soy limpio, soy inocente, no tengo de qué me acusen. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Acusamos a los gobernantes, acusamos a los jefes, acusamos a los demás. Somos terriblemente implacables con los de afuera, diciéndoles que son idólatras, que son adúlteros, que son paganos, que son incrédulos, pero nosotros a veces estamos igual o peor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a no llegar a esos extremos en el cual llegó Job. Ayúdanos a no llegar a tener que estar en el piso rascándonos con un tiesto, totalmente perdidos y desesperados, cuando pudiéramos decir, yo sé que mi Redentor vive y ten misericordia de mí. Ayúdanos a responder inmediatamente y a reaccionar con sabiduría, porque fue tan sabia la mujer que le llamó la atención, y tan necio Job, y tan torpe que la condenó, diciendo que ella estaba obrando mal. Y a veces condenamos al predicador y condenamos al mensajero cuando el mensaje no nos gusta. Y lo que tenemos es que condenar nuestras prácticas, arrepentirnos, agachar nuestra cabeza y reconocer nuestra maldad. A veces buscamos chivos expiatorios como Job. A veces como Adán buscamos en quién reflejar o proyectar nuestra maldad, cuando lo único que debemos hacer es decir, ese pecador soy yo. Ese malvado, ese perverso soy yo, ese hipócrita, ese fariseo soy yo, que me ha servido por negocio la hipocresía y que no me han descubierto, pero tú sabes que soy así, mi esposa lo sabe, en mi casa lo saben, y ruego que tú me asistas. Ten misericordia de nosotros, Señor, y llámanos al arrepentimiento, para que no simplemente hagamos unos votos morales, religiosos como Job, para que no solo decoremos la escena con teología, sino que la reguemos con lágrimas, con rodillas dobladas pidiendo misericordia, clamando a ti justicia y pidiéndote que por compasión nos hagas débiles, porque cuando somos débiles tú eres fuerte. Ayúdanos, querido Señor, y asístenos, porque si tú no nos asistes, no hay esperanza para nosotros. No está el libro de Job para honrar a Job. El libro de Job está para honrar a Cristo, para mostrar la gracia de Cristo, que aún en medio de tanta maldad y tanta máscara, de tanta vida doble e inmoral, tú tienes compasión de Job, lo restauras y lo pones como ejemplo para nosotros. Y que estudiemos ese libro acá en la iglesia no es simplemente por una tarea académica, es una necesidad. Estamos tan necesitados, todos somos Job, todos somos como Job, viviendo de apariencia, y rogamos que tengas misericordia de nuestra iglesia y que nos podamos arrepentir, porque no nos debe importar la imagen,
ni el qué dirán otros de nosotros. Nos debe importar lo que tú dices de nosotros. Y nos debe importar cómo estamos contigo, no cómo otros nos ven. Por eso rogamos tu ayuda y pedimos tu perdón para que tú tengas bondad de nuestras vidas y nos levantes, posiblemente con humillación, con las consecuencias del dolor y la aflicción, pero que tú en tu infinita bondad nos hables y nos restaures. Te lo pedimos y creemos que tú lo puedes hacer porque tú eres muy misericordioso y compasivo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.